Indemnización por daños y perjuicios cuando el trabajador sufre un accidente de tránsito. En esta oportunidad vamos a revisar la casación 22.296-2022 ICA, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que está referida al reconocimiento del pago de una indemnización por daños y perjuicios cuando el trabajador no contaba ni con la licencia de conducir ni con la capacitación para manejar un vehículo y sufre un accidente que genera la discapacidad absoluta o severa. Con lo cual el empleador, al no verificar el cumplimiento de los requisitos para que pueda realizar determinada acción, incurre en responsabilidad civil. En este sentido, se tiene que la parte demandada recurre a sede casatoria contra la sentencia de vista que confirmó en parte la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda y ordenó el pago de 60.000 soles por indemnización por daños y perjuicios, y la sala superior también modificó el monto a la suma de 170.000 soles. La parte recurrente, es la parte demandada, denuncia como infracción normativa el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú referida a la motivación de las resoluciones judiciales, infracción normativa del artículo 53 de la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, e infracción normativa del artículo 94 del Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. Como antecedente se tiene que la parte demandante reclama una indemnización por daños y perjuicios por 1.255.000 soles, que comprende daño a la persona, daño moral, daño al proyecto de vida, lucro cesante, derivado del accidente de trabajo, que según se señala en esta sentencia casatoria, trajo como consecuencia la muerte de su esposo. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que durante el desarrollo de esta casación no se habla sobre la muerte del esposo de la parte demandante, quien sería el trabajador, sino se habla de una discapacidad severa. Y eso puede ser, ya que no contamos con el expediente completo, puede ser que a la fecha de interposición de la demanda aún el esposo haya estado con vida. Sin embargo, al momento de emitirse la sentencia ya habría fallecido. En todo caso, puede ser esa la explicación o puede ser que se haya incurrido en un error material respecto de este punto donde se detalla cuál es el antecedente referido a la pretensión reclamada. Ciertamente acá lo que se está determinando es en relación a la discapacidad severa que se generó con ocasión al accidente eh, de tránsito que califica como una responsabilidad civil en materia del derecho del trabajo. Ahora, la primera instancia declaró fundada en parte la demanda y ordenó el pago de 60.000 soles que implicó el reconocimiento del daño físico a la persona, daño moral y lucro cesante. Sin embargo, la Sala Superior confirmó la sentencia ciertamente en parte, pero modificó el monto estableciendo un monto mayor equivalente a 160.000 soles por lucro cesante y daño moral, no amparando el daño físico a la persona. En cuanto a la causal de orden procesal referida a la infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, en el cual establece que son principios y derechos a la función jurisdiccional, la motivación de las resoluciones judiciales y teniendo en cuenta la Sala Suprema, el precedente vinculante, la doctrina jurisprudencial sobre los supuestos de vulneración tanto del debido proceso como de la motivación que se encuentran contemplados en la casación 15.284-2018 Cajamarca, es que el Colegiado Supremo consideró que la sentencia de vista se encuentra debidamente motivada en cuanto al monto indemnizatorio por daño moral y que la falta de motivación en realidad no se ha contemplado, no se verifica esta supuesta falta de motivación de la resolución de vista, puesto que se desarrollan los elementos de responsabilidad civil. Además, está acreditado en el proceso que el accidente fue suscitado mientras desarrollaba el demandante sus labores, verificándose que se acreditó en el proceso una discapacidad severa y que como consecuencia de ello requiere de una asistencia de otra persona para que pueda sobrevivir el demandante. Por lo tanto, declaró infundada esta causa. En cuanto a la interpretación errónea del artículo 53 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la infracción normativa del artículo 94 del Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, la Corte Suprema mencionó el contenido. Así se tiene que el artículo 53 de la Ley 29.783 establece que la indemnización por daños a la salud en el trabajo supone el incumplimiento del empleador del deber de prevención, con lo cual se genera la obligación de pagar indemnizaciones a la víctima o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. Este punto de acá, este extremo, sí deberíamos precisar que no es aplicable, puesto que quien tiene la facultad para determinar el monto y determinar si existe una responsabilidad civil, en realidad no es el Ministerio de Trabajo, sino es el juez laboral. Por su parte, el artículo 94 del Decreto Supremo 005-2012-TR, que como hemos dicho es el reglamento de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo,
prevé que para efectos de lo dispuesto del artículo 53 de la ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, también la Corte Suprema señala que en relación a la indemnización por daños y perjuicios, debe tenerse en cuenta que esta es una institución concebida como el conjunto de consecuencias jurídicas patrimoniales a las que están sometidos los sujetos por el hecho de haber asumido una situación jurídica de desventaja. Un deber. Como toda figura jurídica, la responsabilidad civil tiene sus elementos o partes integrantes respecto de las cuales debe basarse su análisis, las mismas que son la conducta antijurídica, el daño en nexo causal y el factor o los factores de atribución. En cuanto al daño en los accidentes de trabajo, la Corte Suprema sostiene que se puede definir en los términos siguientes: todo detrimento o lesión que en su bien jurídico sufre un sujeto de derecho por acción o omisión de un tercero, pudiendo incidir este menoscabo en su esfera personal, patrimonial o ambos. Ahora, un principio que contempla la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es el principio de prevención, que prevé o establece que el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos diferenciados en función del sexo incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Por otro lado, el deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolla durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o en el desplazamiento de la misma aún fuera del lugar y horas del trabajo, conforme al artículo 54 de la Ley 29.783. Sobre las causales que se denuncia, la Corte Suprema señaló que el actor ingresó laboral bajo contratos verbales en mantenimiento y limpieza del edificio para el demandado. Este le preguntó si sabía conducir y si tenía licencia, a lo que el demandante le dijo que sí. Posteriormente, a la segunda semana de labor, le dio su movilidad para transportarlo por toda la ciudad de Ica. En el presente caso, tenemos que el accidente ocurrió en octubre del 2017 en razón a que el demandante manejaba el vehículo del empleador por órdenes de él, ya que vía telefónica ordena dentro de su horario laboral que el demandante viaje de la ciudad de Ica a la ciudad de Lima para recogerlo en el aeropuerto, para lo cual utiliza el vehículo del demandado. Todo ello sin asegurarse el empleador que el demandante no contaba con licencia de conducir, siendo el caso que a la altura del distrito de Chilca ocurre un accidente donde el demandante resulta gravemente herido, reflejando un diagnóstico de cuadriplegia con discapacidad severa, dependencia de otra persona, perdiendo la movilidad física de todo el cuerpo, excepto la cabeza. En el 14º considerando de esta casación, se analiza en relación a la obligación del empleador de la observancia del principio de prevención, y se señala que la parte recurrente en su escrito casatorio precisa que la sentencia de vista no se encuentra reglada a derecho, por cuanto la Sala Superior, sin mayor análisis, ha concluido que no cumplió con el deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, puesto que no se habría cerciorado fehacientemente que el demandante contaba con una licencia de conducir. Ellos señalan entonces, o la parte demandada señala, que dicha interpretación resulta incorrecta, ya que producto del principio de buena fe que debe estar presente en todas las relaciones laborales, la afirmación del demandante que hizo a su empleador respecto de que cuenta con licencia para conducir y que contaba con experiencia necesaria para manejar un vehículo, resultaría suficiente para concluir que el empleador sí cumplió con el deber de prevención. También el demandando o el recurrente en esta sede señala que la sentencia de vista no ha contemplado adecuadamente el nexo causal, pues únicamente ha señalado en el considerando 9.8 de la sentencia de vista que la supuesta omisión, al no solicitar una evidencia fotográfica de la existencia de la licencia de conducir, acarrea inmediatamente la responsabilidad por el accidente de tránsito. En el proceso, sostiene la Corte Suprema, ha quedado acreditado que ocurrió el accidente en octubre del 2017 en circunstancias que el demandante se encontraba realizando sus labores a favor del empleador, puesto que prestó apoyo para ir a recogerlo en un vehículo de propiedad del empleador. A la altura del distrito, sin embargo, a la altura del distrito de Chilca, en el kilómetro 61 de la Panamericana Sur, tuvo un aparatoso accidente de tránsito, siendo auxiliado y trasladado al Centro Materno Infantil de Chilca, en donde el médico, luego de examinarlo, indicó que lo trasladen de emergencia al Hospital María Auxiliadora de Lima, siendo internado y operado de emergencia, quedando internado hasta diciembre del 2017. Es así que, conforme el informe médico de fecha 2 de mayo del 2019, se verifica que efectivamente, producto del accidente de tránsito, el demandante se le diagnosticó cuadriplegia no especificada, se señaló que el conductor de la camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos de motor y con los no especificados en accidente de tránsito, también se diagnosticó
discapacidad severa y dependencia de otra persona. No existen una serie de detalles de diagnósticos, pero que por el tiempo no lo podemos señalar, pero en todo caso está acreditado fehacientemente la discapacidad severa y que esta persona, al tener cuadriplegia, necesita de otro ser humano para que pueda desarrollarse. O sea, depende físicamente, porque no puede mover su cuerpo salvo la cabeza. Es así que la Corte Suprema considera que todos los empleadores están obligados a cumplir el deber de prevención previsto en el artículo primero del título preliminar de la Ley 29.783, resultando civilmente responsable en caso de incumplir el mismo conforme lo señala el artículo 53 de la misma ley. En consecuencia, habiendo sobrevenido el accidente durante la jornada laboral al servicio de la empleadora, adicional a que el empleador no comprobó que el demandante cuente con licencia de conducir, ordenándose que cumpla con esta función sin encontrarse apto, se concluye que la parte demandada incumplió su deber de prevención, incurriendo en la subsiguiente responsabilidad civil. En consecuencia, debe pagar la indemnización correspondiente. Conforme al criterio establecido en la casación laboral 4258-2016 Lima, emitida por esta misma sala que tiene carácter de doctrina jurisprudencial, es de obligatorio cumplimiento conforme al artículo 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de acuerdo a los criterios señalados en esta doctrina jurisprudencial es que se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el empleador. No casaron la sentencia y en consecuencia quedó firme la decisión de segunda instancia. Con lo cual debemos concluir que el empleador siempre debe verificar las aseveraciones de los trabajadores, por ejemplo, como en el caso de que contaba con licencia de conducir y que tenía la experiencia en el manejo respectivo, ya que lo contrario supondría el quebrantamiento del principio de prevención establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, generándose con ello el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios. Saludos.